Señor Miguel Cortés Cotal, presidente del Grupo Bolívar. Señora Silvia Martínez de Narváez, directora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Señora Caterina Babkina, escritora, colega. Compañeros del jurado, comité evaluador del Premio al Libro Periodístico, ganadoras y ganadores, señoras y señores. Hoy estamos reunidos para aplaudir, ya falta poco, trabajos admirables que probablemente se convertirán en puntos de referencia del periodismo y también de la vida de mucha gente a la que quizás no conocemos. Más allá de lo que alcanza a nombrar nuestra memoria, todos llevamos puesta una colección particular de información recogida en distintos formatos y soportes a lo largo de la vida, desde algún titular en el periódico que entró por la rendija de la puerta de una casa que quizás no existe ya, o de las palabras escuchadas en una radio con interferencias que anunciaban el comienzo o el fin, ojalá, de una guerra, o del resplandor de un televisor en el que vimos arder palacios con personas dentro, hasta esas nuevas producciones con nombres nuevos, en soportes nuevos, que cargamos en el bolsillo, en la cartera o en las orejas. El periodismo ha moldeado nuestra conciencia individual y colectiva hasta el punto de que basta una imagen, los ojos inmensos de una niña hundida en barro, los zapatos de un candidato un instante después del atentado, un hipopótamo, un paisaje sonoro, para reconocernos como parte de una generación y de un lugar en un momento de la historia. Si esas imágenes que jamás tocamos se han hecho nuestras y corren por el torrente de la memoria y nos vinculan, es porque hubo alguien, como muchos y muchas de ustedes, con unos ojos, con una voz, con una lengua, con una historia y una pregunta, muchas preguntas, que decidió poner el foco para iluminar y hacernos ver, para indagar y develar algo que no sabíamos o que no sabíamos que sabíamos. Esa mediación entre la realidad fáctica y el espectador o lector o ciudadano, hay quienes lo llaman clientes, solía considerarse la sustancia y la razón de este oficio, pero hoy tenemos más claro que nunca que entre la realidad fáctica y lo que se cuenta y lo que al final cada quien ve y entiende, hay una zona inestable de capas que se mueven y se reacomodan en forma permanente, y hay una cantidad de mediadores que se multiplica casi al infinito por las redes virtuales. Con esa proliferación de mediaciones emocionales, biográficas, culturales, sociales, políticas, y perdonen la redundancia, mediáticas, elegir a qué prestar atención, dónde poner el foco y cómo procesar la información se ha vuelto más difícil, pero también más necesario, imprescindible. Comillas, los seres humanos son los únicos animales que matan por ideas, de ahí que sea prudente tomárselas en serio y preguntarse cuáles son y cómo han surgido, dice la escritora Siri Husbeth. Y creo que el poder del periodismo tiene que ver con esa construcción de ideas y de significados que siempre, por supuesto, un campo en disputa. Ahora, cuando la conversación entre lo público y lo privado se ha delegado y se ha atomizado en tantas mediaciones sin filtro, el trabajo de buscar significados entre esa sobreabundancia ilegible de información se reconoce de lejos, y aunque es más escaso, nunca había sido tan importante. Este premio, con sus bases, su reglamento y sus rituales, está inmerso en esa historia del periodismo y del país. A través de sus archivos se puede recorrer una memoria dentro de la memoria y rastrear esa conversación entre premio y periodismo, que ha sido un movimiento de río y cauce y en el que ambos se han transformado mutuamente. Aquí, en ausencia de estaciones, cada ceremonia de premiación del Simón Bolívar es un marcador del paso del tiempo,
que es la materia de este oficio. Y como si se tratara del rito de recoger una cosecha o de hacer un balance, entre una y otra premiación van pasando gobiernos con sus interpretaciones también cambiantes sobre las relaciones con los medios, y pasan las conversaciones del país, las maneras de mirar y de contar, y las generaciones de periodistas que se encuentran y se conocen hoy y se admiran los más jóvenes a los otros para seguir transformándose juntos. Tristemente, van pasando también las guerras, se van sumando en estas ceremonias como si se hubieran vuelto una manera también de contar años. He tenido el privilegio de hacer parte del jurado de este año para mirar al lado de mis colegas Adriana, Natalia, Sandra, Eduardo, Edwin y Jorge Orlando, a quienes agradezco la confianza de permitirme hablar en su nombre, las formas diversas, polifónicas, contradictorias y creativas de la muestra del periodismo nacional que llegó a la convocatoria de este año. Pensar juntos y construir a lo largo de las sesiones de deliberación una atención compartida, diversa también y siempre libre, para mirar cómo se miran el país y el mundo desde el periodismo colombiano, es una lección, alguien decía aquí en mis colegas, es como un doctorado que no dejaremos de agradecer. Hablo en nombre de todos, a Silvia Martínez de Narváez, la directora del premio, al Grupo Bolívar, La Vivienda, a Miguel, por supuesto, y a todos ustedes que escribieron y participaron. Es importante anotar que a todo este sistema de mediaciones, el jurado añade otra, muchas más, muchas mediaciones para ser exactos, y que nuestro trabajo es una mediación de la mediación de la mediación, que conjuga más puntos de vista y más miradas diferentes, lo cual hace mucho más complejo el proceso. Leímos 1000 trabajos, más de 1000. El resultado de esta curaduría o de esta conversación a 7 voces es, por lo tanto, una colección particular de trabajos que fuimos seleccionando poco a poco durante estos meses de encuentros, debates, acuerdos, desacuerdos y escucha mutua, y que conjuga voces, temas, lenguajes, formatos y posturas diversas que reflejan la variedad del periodismo colombiano y que se extiende cada vez más allá de los medios convencionales. Según lo verán pronto, basta con asomarse a esta colección particular para constatar que es imposible reducir el pensamiento del periodismo colombiano a una narrativa única, no solo por la cada vez mayor diversidad de temas de los que se ocupa, la salud, los territorios en donde se construyen los acuerdos de paz, la memoria, el género, las diversidades, el medio ambiente, los duelos, la risa, las tierras, las comunidades, los estudiantes, la música, la crítica, la economía y, por supuesto, la política, sino por las formas de contar que han ido desdibujando las líneas nítidas que antes solían trazarse entre un género y otro. Si bien hay muchas clasificaciones, especialmente las que intentan separar el mundo en dos, que han ido perdiendo fuerza, vimos que en ocasiones, o bueno, al menos para este premio, vimos que en ocasiones sigue siendo importante distinguir ciertos contornos y considerar las posibilidades o los límites de cada género. Más allá del qué se dice, quisimos fijarnos en el cómo, es decir, en el diseño y la materialidad de los trabajos periodísticos, y esto está relacionado no solo con una técnica específica, sino con unos modos de significar que un periodista o un equipo reinterpretan al elegir estos formatos. Ante la multiplicidad de las pantallas y de los mensajes que nos llevan a asumir distancias, focos y miradas diferentes, situarse en un género es elegir un punto de vista y un abanico de lenguajes que pueden involucrar o no, depende, lo sonoro y lo visual, o buscar una luz para iluminar un rostro o explorar ciertas maneras de mirar.
Nos referimos a una estética del periodismo, por supuesto, que se refleja en todas las etapas del proceso, en el arte de elegir un punto de vista, de buscar una documentación en la que todas las imágenes de archivo y los acervos sean coherentes y confiables, o de acompañar un fotoreportaje hasta el final. Y vimos que no bastan las buenas ideas ni la mera revisión del contenido escrito en un trabajo multimedia, por ejemplo, y que los procesos de edición y producción, por eso, marcan diferencias inmensas. No quisiera cerrar sin mencionar algunas preguntas que fueron constantes a lo largo de las deliberaciones. Por ejemplo, en lo que concierne al significado actual en la categoría de noticia. Frente a la inmediatez de la información que llega al celular desde el lugar y el instante de los hechos, y en el otro extremo, frente a un sinfín de grabaciones con información sin filtrar ni editar, la calidad y el valor de una noticia tienen que ver con construir un contexto en el que los hechos cobren sentido y se relacionen con otros a los que afectan, buscar conexiones, hacer seguimiento y asumir una responsabilidad frente a la verificación se han vuelto exigencias mucho mayores en el género y se convierten también, a propósito de mediaciones, en una garantía que lleva a los ciudadanos a confiar o no en un medio o en un periodista determinado. Si bien nos preocupó la definición de esa categoría, hoy tan susceptible a la confusión en medio de la velocidad imparable de las redes, logramos hallar referentes escasos, hay que decirlo, pero excelentes, de noticias que mantienen los límites propios de su ámbito, sin esa tendencia a editorializar de tantas formas, con interjecciones, bufidos y música de acción o un simple carraspeo, que se ha vuelto un cliché y que confunde la propaganda política, partidista, con la información. Otro asunto recurrente en nuestras conversaciones fue el lugar del periodismo en la construcción de la memoria histórica. Si bien la selección tiene piezas impresionantes y conmovedoras, notamos cierta tendencia a la repetición de esquemas y formatos institucionales que es importante empezar a mirar críticamente. Tuvimos la misma sensación con algunos trabajos sobre género y minorías sexuales en los que encontramos clichés narrativos y visuales que necesitan decantarse, aunque también descubrimos voces con una hondura, con una sencillez y una inteligencia que le dan fuerza y contexto a esa frase que afirma que lo personal es político. En esos ámbitos y en otros que serán mencionados dentro de contados instantes, nuestra búsqueda se centró en aquello que nos hablaba con una voz inequívocamente humana, con un giro o un matiz, o incluso una vacilación, con una búsqueda que nos traía noticias de seres humanos, hombres y mujeres, tratando de leer la realidad, perseverando en el oficio de buscar sentido, que es el oficio del periodismo y que es en el fondo el que nos conecta con nuestra común humanidad, sobre todo en estos tiempos de bots. La colección particular de este jurado, la cosecha de 2023, está centrada en esa búsqueda de periodistas a los que parece importarles más lo que no saben aún que lo que todo el mundo sabe o da por hecho antes de haberlo investigado. Son hombres y mujeres de muchas edades, bueno, y estudiantes también con un trabajo sobresaliente. El periodismo está en muy buenas manos, el que sigue. Hombres y mujeres de muchas edades, solos o en grupos, admirables, perseverantes y llenas de coraje. Llenas de coraje. El uso del femenino es intencional, que apuestan por prácticas de creación y que piensan por sí mismas para hacer posible que pensemos juntos los problemas de este país y de este mundo en estos tiempos. A todos ustedes, a todas ustedes, nuestra admiración y nuestro agradecimiento.